Bueno, muchísimas gracias por venir, es un honor estar aquí. Yo soy Francisca Rivero Lake. Y yo, Carla Berea. Y somos Lake Berea, trabajamos juntas desde el 2005 y nuestra práctica básicamente se divide en dos partes, en una parte de retrato y una parte de arquitectura, y ahorita vamos a hablar de la parte de arquitectura. Y nuestra práctica es sobre todo de fotografía, sobre todo análoga, con un énfasis en crear archivo, con un énfasis en entender la arquitectura desde una parte íntima, personal, y entendiéndola como un ente vivo, como un ente que va transformándose durante el tiempo, y lo que sucede cuando el arquitecto ha dejado el edificio y pasa el tiempo, o pasan los clientes, o pasa lo que le tiene que pasar a las casas. El primer proyecto que tenemos aquí es una comisión que hicimos para Daniel Garza Usabiaga, quien es un curador muy interesante que nos metió un poco el gusanito de la arquitectura moderna. Él nos comisionó para hacer esta investigación que se llamó Barragán en Contexto y se exhibió en esos dos museos. La otra cosa que él nos decía, y por lo cual pensó en nosotras para esta comisión, es que las fotos originales de archivo de estas casas y de estos edificios fueron tomados por Lola Álvarez Bravo, y después de eso, nada pasó. Entonces nos dimos a la tarea de buscarlos. Y también estas casas han cambiado con el tiempo. Cuando las tomaron en ese momento, Reforma estaba vacío. Era un campo, era un llano. No había árboles, no había nada plantado. Entonces realmente encontrar estas casas entre el circuito y entre Reforma, pero todo lleno, y nada más como que buscando a ver cuál es el moderno, ¿no? Sí, cuál es el plano, y todos los edificios como muy... Entonces documentamos estas 7 casas y 4 edificios, y hoy vamos a hablar de estas casas. Exacto, de algunos ejemplos. Estas otras casas son las casas gemelas que están en Avenida México. Son 2 casas muy chiquitas, bien interesantes, en una planta ultra reducida. Barragán logra hacer este módulo en varios pisos, súper acogedor y muy bonito. Una casa está muy bien preservada porque por muchos años fue prostíbulo, y mientras que fue prostíbulo, lo que hizo la gente que lo vivía es que tapió todo con tablarrocas para hacer muchos cuartitos. Cuando lo compra la nueva gente y quita las tablarrocas, está todo lo original. Aquí nosotros lo que empezamos a hacer es meternos al detalle, meternos a las cosas que comúnmente no veíamos y no conocíamos en los libros de arquitectura. Es esta búsqueda de la intimidad interior. Nosotros trabajamos con varias cámaras que todo el tiempo estamos intercambiando para buscar en nuestra doble visión, a partir de una intención, un punto de vista común. Cuartos oscuros, Barragán en penumbra. Es un proyecto que nos tomó 2 años hacer. Nos dieron una comisión de Casa Barragán de que tomáramos fotos y no sabíamos muy bien como por dónde atacar la casa, porque ha estado fotografiada infinitamente. Y veíamos libros, y veíamos las mismas imágenes repetidas, y veíamos los mismos puntos de vista. Y entonces pensamos que a lo mejor lo que a nosotras nos gustaría explorar dentro de esa casa era, más allá de la casa, la intimidad del arquitecto. Y el escenario que había creado Barragán, que solo se podía vivir de noche. O sea, ¿qué pasaba en las horas de la noche? ¿Qué pasaba en el momento en el cual entra otra luz, entra otro sentimiento, entra otro momento emocional y se queda en este solitario silencio? También al final, después de 2 años de estar visitando la casa y fotografiándola de diferentes maneras, encontramos que había una referencia también directa a la abstracción de la pintura y de las piezas que existen colgadas y decorando la casa. Y eso nos hizo un clic al final que fue bastante interesante para nosotras también. Empezamos a entender que a lo mejor lo que a nosotras nos interesaba también era ser un poco más audaces, ser un poco más atrevidas, ser un poco menos canónicas, y acercarnos a estos edificios, a veces con permiso, a veces no, y entenderlos como personajes, con sus vicios y con sus virtudes, y con este afán de hacer archivo. Nos dimos a la tarea de buscar, una vez más, las casas unipersonales. Pero aquí nos fuimos un poquito más allá, ¿no? Sí, desde luego las que son en México, como estas primeras que vieron de Barragán, pero también hay otras en el archivo. Pero también
¿qué pasaba con estos arquitectos del Bauhaus cuando llegaron de Estados Unidos? Y Estados Unidos es el lugar perfecto para hacer este proyecto porque no hay bardas. Y al no hay bardas, tú te puedes acercar hasta la casa, te puedes acercar lo más profundo casi para meterte a ver qué pasa en las ventanas. Y entonces, casi como unas paparazzas, ir dándole este sentido de intimidad y también de voyerismo, pero también de esta cosa como casi peligrosita de acercarte a las casas. ¿Quién es el arquitecto más importante, más interesante, más icónico de todos y cada uno de los modernos? Walter Gropius. Y la casa de Gropius en Massachusetts. Es preciosa la casa de Gropius. Se nota que es una casa hecha con una libertad de expresión maravillosa, con unos materiales simples, sencillos. Es una planta chiquitita, es una casa que tiene una huerta, que tiene muchos espacios exteriores, bueno, una combinación entre el interior y el exterior, y una repetición de los elementos. Estas son las imágenes que pudimos ver al meternos apenas por la ventana. Y entonces es imaginar cómo eran los muebles, cómo son los reflejos, cómo era su escritorio. Y como trabajamos todo este proyecto análogamente, vamos cambiando la cámara de manos, ¿sí? para que vamos encontrando como diferentes ojos, ¿no? Porque las cámaras y los lentes te dan diferente visión y puntos de vista.